De inicio conocemos a nuestro protagonista, Santiago Muñez, un chico muy bueno para el fútbol, pero que por circunstancias de la vida, tanto él como su familia deben emigrar a Estados Unidos. Pasan varios años y ahora conocemos a Santi un poco más grande, más maduro y muy hábil con la pelota, pero al igual que muchos inmigrantes en Estados Unidos, él tiene una vida difícil donde a lo más que aspira es a comprar una camioneta y montar un negocio como jardinero. Además se ve que creció en una familia donde la única vida que conocen es esa, y su padre, por diferentes cosas que le han pasado en su vida, no cree que su hijo pueda tener mayores aspiraciones. Sin embargo, todo esto está a punto de cambiar, y es que más pronto que tarde conoce a Glenn, un exjugador inglés que lo ve jugar un día y queda maravillado con el talento que él muestra, así que le comenta que lo va a recomendar con un agente europeo para que lo representen y le consiga una oportunidad, cosa que obviamente lo ilusiona bastante, pero aquí se encontraría con la primer gran dificultad, y es que la gente lo deja botado, pero como era un diamante en bruto, Glenn no quiere rendirse con él y habla con el entrenador del Newcastle para que le dé una oportunidad, a lo que este muy a regañadientes acepta y decide hacerlo, solo con una condición, de que debe viajar hasta Inglaterra, a lo que su padre muy enojado le echa una bronca a Glenn y a Santiago por andar creyendo en tonterías según él, pero el chico no se daría por vencido, ya que de a poco comenzaría a trabajar en diferentes cosas para obtener el dinero necesario y viajar a Inglaterra, y cuando parecía que por fin había alcanzado a juntar todo, resulta que su padre se compra una camioneta y pone un negocio propio, a lo que Santiago obviamente se molesta y va a reclamarle. ¿Por qué? Porque su padre tomó parte del dinero que él había ahorrado para comprar la camioneta, y aquí conocemos un poco del contexto de la vida del padre, porque resulta que a Santiago y a su familia los abandonó su mamá, a lo que su padre tuvo que sacarlos adelante él solo, y aunque estoy de acuerdo con algunas cosas que él comenta, también tengo que decir que eso no justifica para nada su accionar, porque ok, según él ha tenido una vida difícil y esto le ha forjado ese carácter que tiene, pero lo que bajo ningún término tiene justificación es que sea así con su hijo. Puedo llegar a entender que las circunstancias de la vida de un padre lo orillen a ser de una manera con sus hijos y ver la vida diferente, pero una cosa es eso y otra muy diferente es que le robes el dinero a tu hijo solo porque tú crees que él no puede lograr nada y debe vivir obligatoriamente igual que tú sin ningún tipo de aspiración más allá de las que tú tuviste, y peor aún, enojarte cuando le está yendo bien y tenía razón en querer aspirar a algo más. Todo esto me molesta bastante, y es que he llegado a ver comentarios diciendo: ay no, es que su padre como sufrió mucho, pues por eso es así. Y aunque suene bastante enrevesado, lo repito una vez más, que comprendas la actitud de alguien no justifica lo que haga, y spoiler, aunque se redime un poco al final, eso no quita que el padre de Santiago fue bastante malo con él casi toda la película. Además que se supone que la mayoría de padres quieren que sus hijos brillen más que ellos, no que se queden estancados en lo mismo de siempre, disfrazado de es que no quiero que te ilusiones. Con padres así, ¿para qué quieres enemigos? En fin, todo mal con este hombre. Ahora bien, siguiendo con la historia, no todo es malo en una familia, porque así como hay familiares bastante ojetes, también hay buena onda, y la abuela de Santiago le da todo lo necesario para que cumpla su sueño y lo intente en el Newcastle. Entonces Santiago llega e inmediatamente va a ver a Glenn, que resulta tiene un taller mecánico, y como es alguien buena onda, deja que Santiago se quede con él. Al día siguiente son las pruebas físicas para ver si se queda en el equipo, pero como este no había jugado antes en el lodo, fracasa estrepitosamente, aunque humilla con un caño a uno de sus compañeros. Y aquí conocemos a dos personajes muy buenos que serán de importancia más adelante. Y es que por un lado conocemos al entrenador del equipo, un tipo bastante serio y que además ayudará a forjar el carácter de nuestro protagonista. Del otro lado tenemos a Billy, que después de casi irse al otro barrio por robar huevos de dinosaurio, ahora es futbolista, representando al típico crack de fútbol, pero que también es indisciplinado, fiestero y problemático, por lo que a pesar de ser bastante bueno, no dura mucho en sus equipos, básicamente un Paul Pogba o Mario Balotelli. Después del ridículo que hizo Santiago, Glenn se compadece de él y decide echarle una mano, a lo que entra en una cena privada y capta la atención de todos hablándoles de su época como reclutador, y conmueve un poco al técnico del equipo para que le dé otra oportunidad. Así que comienza a hacer las pruebas y rápidamente se dan cuenta
cuenta que tiene un gran talento, ganándose rápidamente un puesto en el equipo. Pero no solo eso, sino que también, como es un cliché en esta clase de películas, casi siempre el protagonista tiene que tener un interés amoroso, que casualmente siempre es una chica bonita, tímida y que lo ayudará a seguir con sus sueños. Y esto que digo no es queja, sino que en la mayoría de películas de deportes casi siempre es lo mismo. Así que le vamos a poner el sello de exceso de clichés. Pasa el tiempo y justo el día donde iban a tener un partido importante, un tipo se la pasa jodiéndolo todo el rato y le rompe su inhalador, ya que este sufría de asma y no se lo dijo a nadie. Y honestamente no sé qué esperaba Santiago aquí. Digo, vas a hacer pruebas para un deporte de alto rendimiento en donde si no le dices a nadie que tienes asma, sabes de sobra que perjudicaría tu estancia y aún así lo ocultas viendo que eres muy bueno y te quieren en el equipo, no tiene ningún propósito el ocultarlo. Entendería esto si Santiago fuera alguien totalmente ignorante o que apenas si tiene estudios, y aunque en teoría lo plantean así, más adelante demuestra ser un tipo sensato e inteligente, por lo que esta clase de actitudes no van mucho con su persona. Todo esto parece más una conveniencia de guión para que él y Gavin se vuelvan amigos, ya verán por qué. Después de esto, termina con un pésimo juego y lo echan del equipo, ya que como recordamos casi al más mínimo error lo botaban, por muy bueno que fuera. Así que muy decepcionado se va, se hace novio de Rose, pero mira tú qué casualidad, porque justamente ese día a Gavin, después de una fiesta, le robaron sus neumáticos y debe de llegar a tiempo al entrenamiento, así que pide un taxi y ¡oh vaya! En ese mismo día y a esa misma hora, justamente Santiago iba en él, y al escuchar su historia, Gavin se conmueve y le echa una mano, y esta clase de cosas las comentaré al final, y sé que para que funcione una historia a veces debe de haber una que otra conveniencia, pero hombre, al menos que no se note tanto, que las de esta película se notan desde aquí hasta China. Pero bueno, después de hablar con el entrenador y explicarle lo ocurrido, otra oportunidad, y gracias a su talento la rompe en los entrenamientos e incluso se hace de fans, ya que gracias al ser un tipo apuesto pues llama la atención de las chicas y hasta hace las paces con el tipo que lo molestaba. Y cómo no, una vez más demostrando ser un excelente padre, cuando su abuela le dice a su hijo que Santi lo está haciendo espectacular y tenía razón en aspirar alto, este se enfada y más tarde se niega a hablar con él, y más de uno pensará, pero es que él se fue sin avisar y eso está mal y bla bla bla. Pero digo yo que está peor robarle el dinero a tu hijo e intentar frustrar sus sueños. Nada más digo, Más pronto que tarde, gracias a sus buenas actuaciones, lo llaman al primer equipo, a lo que este debuta contra el Fulham e incluso genera un penal para que su equipo gane. Pero aquí pasan muchas cosas porque, como no, casualmente ese día cuando él debuta en una taberna, los de AC/DC estaban viendo el partido y en ese mismo lugar y a esa misma hora llega el papá de Santiago para verlo jugar, sintiéndose orgulloso por primera vez de él y sanando un poco internamente los roces que tenían anteriormente. Que oye, yo nada más digo que hubiera sido mejor haberlo hecho antes cuando su abuela le dijo que estaba triunfando, pero mejor tarde que nunca. Y de igual forma su entrenador le dice que deje de ser tan individualista y trabaje en equipo, dato importante que servirá más adelante en la trama. Pero no todo puede ser alegrías, y es que así como ha mostrado ser un buen amigo, Gavin no deja de lado su vida de libertinaje y ese día lleva con engaños a Santi a una fiesta en donde habían muchas mujeres y lo fotografían con ellas, siendo los compas de Gavin quienes las filtran a la prensa, ganándose un regaño del entrenador y comprometiendo su relación con Rose. Además, ese mismo día se entera que un chico que conoció en las inferiores sufre de una lesión que lo obliga a retirarse, dejándole un momento de reflexión importante, por lo que este bastante molesto le reclama a Gavin, pero el otro, herido en el ego, lo echa del departamento que ambos compartían. Y parece que la mala racha no acaba para nuestro protagonista, ya que su padre sufre de un ataque repentino y le avisan en el club
club, a lo que este, tal parece, debe de regresar para hacerse cargo del negocio familiar. Y esto no tiene mucho sentido, ya que siendo futbolista de la liga más importante del mundo, por lo que pues gana bastante bien, tanto para poder apoyar a su familia, si el protagonista estuviera en la posición de apenas haber llegado a la ciudad, lo entiendo, pero ya siendo parte del primer equipo, se supone que regresaría por el dinero, pero siendo futbolista en Inglaterra, digo yo que tendrías lo suficiente tanto para vivir cómodamente como para apoyar a tu familia, y ganarías más que siendo jardinero en Estados Unidos. Se entiende el mensaje que quieren dar, pero cómo lo plantean es raro. Por otra parte, Gaby parece rectificar gracias a las palabras de Santiago y pide perdón por su comportamiento, así que ambos hacen las paces y el entrenador le informa que será titular en el último juego de la temporada ante el Liverpool, que por cierto será importante para clasificarse a la Champions League. Y a pesar de las complicaciones, al final, como si fuera de película, Santiago toma en cuenta los consejos de su maestro sobre el trabajo en equipo y cuando faltaba poco para que acabara el partido, él es quien mete el gol del triunfo. Además, Glenn se convierte en su nuevo agente, ya que este mandó por un tubo al que lo dejó plantado desde un inicio. Y tanto su abuela como su hermano se enteran gracias a los de AC/DC que el padre de Santiago se sintió orgulloso en su juego contra el Fulham, logrando paz para Santiago y terminando de hacer las paces con su padre de forma interna, y de esa forma se acaba la película. Estoy seguro que esta cinta a muchos nos marcó en nuestra infancia, y es que para cualquier amante del fútbol es casi obligatorio haberla visto, pero aunque el mensaje que transmite es muy sano y la historia es buena, hay una serie de errores que tristemente no puedo pasar por alto. Pero primero hablemos de lo bueno, y es que me parece genial el mensaje de nunca rendirte y siempre luchar por tus sueños a pesar de las adversidades. Además, que aunque ya es algo bastante visto, siempre es agradable ver cuando alguien tiene aspiraciones más allá de solamente esperar a tener una vida igual que la del entorno que le toca vivir. Y aunque existan miembros de tu propia familia que te intenten sabotear, siempre habrá aquellos que crean en ti y piensen que lo puedes lograr. Algo que no es necesariamente original, pero es bueno, es que de nuevo se repite la fórmula de la típica historia deportiva de superación personal. Y aunque es cliché, la verdad casi siempre funciona, como el protagonista humilde pero talentoso, el típico familiar que no cree en el protagonista, el familiar que te apoya en todo, el entrenador o agente que te descubre de la nada, el compañero que odia al protagonista pero después se da cuenta de lo que vale, el típico ególatra que se hace amigo del protagonista, el interés romántico del prota, que es una chica linda e inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Si prestan atención, al menos 4 de estos elementos se repiten en películas deportivas, solo cambian el deporte y listo. Y aunque no destaca por ser original, Gol sí le supo dar un toque de frescura que la hace destacar. No por nada probablemente sea la película de fútbol más famosa de la historia reciente. Y por último, creo que se representa muy bien el entorno en donde se desarrolla la historia. Por ejemplo, la parte de los inmigrantes, que uno de sus sueños es tener una camioneta y montar un negocio propio, que aunque aquí lo tocan muy por encima, en otras cintas como Una vida mejor demuestran que es así, y también lo que conlleva ser una estrella de fútbol, tanto lo bueno como lo malo, ya sean las lesiones que acaban con tu carrera, la disciplina para llegar lejos, que el talento no lo es todo, y lo más importante, las consecuencias de una vida descuidada y llena de excesos, que si te pierdes en ella, por más talentoso que seas, al final terminarás mal. Y el hecho de que a día de hoy muchos recuerden esta película después de casi 20 años de su estreno tiene mucho mérito. Ahora que hablamos de lo bueno, también hay que mencionar lo malo, y es que muy a mi pesar hay cosas que viendo la película varias veces he podido notar, y la primera es que las actuaciones en la parte emocional son creíbles, pero hay ocasiones que ya sean los extras o los propios protagonistas actúan pésimo, sobre todo en la parte deportiva, y es que no lo comenté para que el video no dure 5 horas, pero quitando a los jugadores reales
reales que participan aquí, la actuación de los futbolistas en los partidos de fútbol es pésima. Parecen extras que solo les dijeron que corrieran a lo güey y ya. Y el ejemplo más claro son los porteros que parece que más que atajar el balón, se echan un clavado. ¿Qué diablos es esto? Más que atajar un balón, parece que le pagaron para amañar el partido y dejarse meter gol, que vamos, que ni Memo Ochoa haría algo así. Eso sin contar que los defensas que enfrenta Santiago Muñez parecen de la selección mexicana. Entiendo que lo quieran hacer lucir habilidoso y tal, pero aquí la verdad exageraron. Además que los movimientos de cámara no ayudan mucho, ya que se nota bastante que Kuno Becker no hace los dribles. Y sí, sé que el actor no se dedica a eso, pero creo que pudieron pulir un poco mejor esa parte. Otra cosa que no me gustó tanto fueron los guionazos y situaciones forzadas, que entiendo que son necesarias en cualquier historia, pero como ya lo comenté anteriormente, se pudieron disimular mejor, porque si bien es cierto que al protagonista le costó llegar al final, muchas de las situaciones se resuelven a base de guionazos o por casualidades. En fin, como pueden ver, Gol es una película que si bien no es perfecta, sí dejó un legado importante y es disfrutable. No es la octava maravilla y creo que hay películas como El Luchador, Garra o la saga de Rocky que son mejores como películas deportivas, pero tampoco está nada mal. Sin duda le pondría un 7/10 y el sello de está bien.